Bueno, entonces el tercer tema que se da en la cátedra es la parte de potencial eléctrico. ¿De dónde viene el potencial eléctrico? ¿Qué es? ¿Cómo se deduce? ¿Dónde sale su fórmula? No es algo tan sencillo, pero tiene que ver con lo que yo les hablé la vez pasada en la clase de Gauss. En principio, allá por 1700 y algo, estaba de moda el tema de la ley de gravitación universal. Entonces, el amigo Coulomb agarró y dijo que había dos cuerpos que se atraían por el simple hecho de tener carga, ¿verdad? Se podían atraer o se podían repeler. Entonces él dijo que existían dos tipos de carga, las positivas y las negativas. Empezó a experimentar y se dio cuenta que la fuerza con la que se atraían era proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional a la separación entre las cargas, al cuadrado. Y le llamó su ley de Coulomb, ¿verdad? Todo lo que probó le funcionó, así que se quedó como la ley de Coulomb. Bastante parecido a lo que era la gravitación universal, ¿verdad? Hay un meme, ¿no? Inclusive de Mr. Bean donde Coulomb le copia su fórmula a Newton. Bueno, esto fue en 1700 y algo. Exactamente el año no sé. Recuerden que cuando un científico decía esto estaba escrito en un libro de más o menos 100 páginas explicado. No era un paper nomás. Entonces, este libro donde él mostró esto hasta ahora existe y se puede encontrar. Después de esto, más o menos por 1800, fue la época dorada, ¿verdad? De la física donde estaban todos los personajes más conocidos. Surgió lo que era el cálculo vectorial. Entonces empezaron a hacer teorías sobre los campos vectoriales, ¿verdad? Se dieron cuenta de que realmente el campo de gravitatorio de la Tierra era un campo de fuerzas, ¿verdad? En cada punto del espacio vos podías encontrar un vector de fuerza, ese vector apuntaba al centro de la Tierra y era una constante que era la masa del sujeto por la gravedad. Recién iba cambiando una vez que empezabas a estar a una altura de miles de metros, empezaba a variar la fuerza gravitatoria, etcétera, etcétera, y todo lo que Newton en su momento ya había estudiado, se empezó a estudiar un poco más a profundidad, ¿verdad? Pero viéndolo desde el punto de vista del cálculo vectorial, se empezaron a considerar cuestiones como la divergencia del campo gravitatorio o el rotacional del campo gravitatorio, etcétera, etcétera. Ahí fue donde se empezó a estudiar el hecho de que el campo gravitatorio era irrotacional, su rotacional era cero. Y empezaron a divagarse que si el rotacional era cero, el trabajo no dependía o no era función de la trayectoria de la partícula. Y cuestiones como esas que ya vimos en física, ¿verdad? Entonces, un campo irrotacional era un campo donde el trabajo no depende de la trayectoria. Y cuestiones así se fueron estudiando para el campo gravitacional. Entonces, ¿qué pasó? Que en esa época también surge el amigo Gauss y por medio del cálculo vectorial, él dice que no, que realmente la presencia de una sola carga ya determina un campo vectorial a su alrededor y a ese campo lo bautizó como campo eléctrico. Y como consecuencia de ese campo eléctrico, una carga menor en presencia de la carga que crea el campo eléctrico o de la fuente de campo eléctrico, esta carga menor se ve atraída o repelida por esa carga, dependiendo de su naturaleza en cuanto a signo. Y ahí al hallar esa fuerza, se da cuenta que vuelve nomás otra vez a la ley de Coulomb. O sea que él, unos 100 años más o menos después,
vuelve a verificar la ley de Coulomb utilizando el cálculo vectorial y hablando en cuestiones de campo vectorial eléctrico y no en cuestiones de atracción entre dos cargas. Pero lo que él descubrió es lo mismo matemáticamente que lo que Coulomb descubrió. Entonces, indagando un poco en ese campo eléctrico creado por una carga fuente y siguiendo allá por 1800 algo, todo el mundo se puso a estudiar, ¿verdad? ¿Cuál era la divergencia y cuál era el rotacional del campo eléctrico? Porque en función a la divergencia y la rotacional iban a poder conocer el campo eléctrico en todos los puntos del espacio. Y van a poder conocer también el trabajo que había que realizar para mover una carga en presencia del campo eléctrico. Cuestiones que se estaban estudiando para el campo gravitatorio también en ese momento. Y ahí Gauss descubrió que la divergencia del campo eléctrico es la distribución de carga en una zona dividida en una constante, que es la permitividad del medio. Y el amigo Faraday, más o menos en esa época, allá por 1850, descubre que el rotacional del campo eléctrico es cero. Entonces, este descubrimiento, lo primero que les hace saber a los científicos en esa época es que el campo eléctrico es conservativo, igual que el gravitatorio. Eso significa de que el trabajo que hay que realizar para mover una partícula de un punto A a un punto B no depende de si me voy por esta trayectoria o si me voy por esta otra trayectoria, o si me voy en línea recta o si me voy círculos para llegar, etcétera, etcétera. Lo mismo que el campo gravitacional. El trabajo para ir de un punto a otro punto no depende de la trayectoria. Esa es una cuestión matemática que viene del cálculo 2 o del cálculo vectorial. Entonces, descubre Faraday allá por 1800 y algo, ya después de que Gauss haya determinado la divergencia del campo, descubre el rotacional y ve que el rotacional es nulo. Eso significaba en ese momento y hasta ahora que el campo es conservativo. Entonces, partiendo de esa premisa de que nuestro campo eléctrico es irrotacional o es conservativo, se puede hacer lo mismo que se hizo en física 1. ¿Qué es lo que se hizo en física 1? En física 1, cuando ustedes querían calcular el trabajo que había que hacer para mover una partícula de un punto A a un punto B, ya sea a favor o en contra del campo gravitatorio, se había definido que como el campo gravitatorio era también irrotacional o conservativo, no importaba la trayectoria, solo importaba el punto inicial y el punto final. Entonces, ¿qué se decía? Se establecía un nivel de referencia y había una función escalar llamado energía potencial que medía la energía potencial en B y la energía potencial en A. Entonces, el trabajo para ir desde A hasta B era simplemente la diferencia de energías potenciales, ¿verdad? Era UA menos UB o al revés, no me importa la cuestión de los signos, solamente me interesa que entiendan de que en un punto cualquiera, a una distancia Y, yo podía encontrar la energía en función de y esa función era más o menos masa por gravedad por Y, o sea, por altura. Entonces, dos cosas importantes. Primero que nada, que esta es una función escalar, ¿ok? Es una función escalar. Entonces, ustedes para hallar el trabajo de un punto a otro punto, no trabajaban integrando el campo eléctrico y haciendo cuestiones así complicadas. Directamente podían utilizar la función en el punto B y en el punto A evaluado y la diferencia de esos dos valores escalares ya era entonces
el trabajo que había que realizar. ¿De dónde viene esta función escalar? Esto también viene del cálculo vectorial, porque en el cálculo vectorial, cuando ustedes tienen una función de campo vectorial cuyo rotacional es cero, viene un personaje que se llamaba Helmholtz, algo así, y dice que si rotacional es cero de un campo vectorial, ese campo vectorial se puede escribir como el gradiente de una función escalar, ¿ok? El gradiente de una función escalar. Entonces, esa función escalar es la función llamada potencial. ¿Estamos? ¿Y quién le da el nombre potencial? El cálculo vectorial le da el nombre potencial. Función potencial se llama, por cálculo. Entonces, tanto el campo gravitatorio como el campo eléctrico que tienen esta propiedad irrotacional o conservativa se pueden escribir como el gradiente de una función escalar. ¿Cuál es el gradiente? O sea, ¿cuál es la función escalar en el caso gravitacional? Es esta función u. El gradiente de u les va a salir a ustedes la función, les va a salir el campo gravitatorio. O sea, les va a salir un mg negativo j, que es lo mismo que la fuerza peso, ¿verdad? Se hace en el gradiente de esta función de acá, que sería la derivada de función y mg nomás, con y hacia abajo. Creo que esto era negativo. Cuestión de que esto no se nos enseñó desde ese punto de vista porque nosotros, cuando dimos física 1 todavía no teníamos los conceptos de gradiente y de rotacional y eso. Y cuando dimos cálculo 2 ya se pasaron la parte de física por la raya, ¿verdad? Porque jamás tampoco volvieron a darnos, después del cálculo 2 una explicación de cómo se usa el cálculo vectorial en la física, ¿verdad? Y cuestión de que nunca se enteraron de esto, ¿verdad? De que alguien pilló de que el campo gravitatorio era irrotacional, de que al ser irrotacional se puede escribir como el gradiente de una función escalar, que esa función escalar es mgy, que era la energía potencial, y que bla, 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 bla. Entonces, lo mismo sucede ahora, pero en la parte eléctrica. Se dieron cuenta de que al estar una carga fuente, por eso le dibujo muy grande. Esta es mi carga fuente. Mi carga fuente va a crear líneas de campo. Lo voy a dibujar ahora en color rojo también. En todo el espacio. Esto es tridimensional inclusive. Así. Todas estas son mis líneas de campo eléctrico que genera mi carga Q. Y ahí uno piensa, siempre yo les dije que este campo tenía que ser inversamente proporcional a el cuadrado de la distancia. En regiones cercanas podía variar dependiendo de la forma de la carga, si era una esfera, un cilindro, una línea, una circunferencia, etc. Pero siempre a medida que ustedes se alejan hacia el infinito, el campo tiene que ser nulo. O sea, la acción a distancia de esta carga tiene que ser nula. Entonces, eso significa de que si hay una partícula acá, con una carga y una masa mucho menor, también llamado carga de prueba, si hay una carga de prueba a una distancia muy grande de R, voy a dibujar ese vector, a una R que tiende a infinito, entonces el campo eléctrico que él siente de esta carga es nulo, porque yo estoy a una distancia infinita. A medida que ustedes empiezan a traer esta carga, sin importar la trayectoria,
empiezan a entrar en la zona de influencia de la carga fuente. A esto se le llama también carga fuente, porque es la fuente del campo eléctrico. Empiezan a meter esto en región de influencia de esta carga más grande, y lo que va a pasar con la carga fuente es que va a experimentar ya un campo eléctrico. Su dirección y magnitud y sentido van a depender de la posición respecto a esta carga. O sea que esto va a depender, ¿verdad?, de la distancia desde el centro de esta carga hasta este punto. Voy a llamarle R1 y a este le voy a llamar E1. Entonces, como este elemento tiene una cierta carga Q sub 0, va a experimentar también una fuerza, que es la fuerza de Coulomb, y esa fuerza de Coulomb va a ser Q sub 0 por E1, o sea, el campo eléctrico en este punto. Ahí no hay nada nuevo. La cuestión es que si yo sigo trayendo esta carga cada vez más cerca de mi carga Q, en todos estos puntos de la trayectoria, la distancia R es variable. Entonces, en todos estos puntos de la trayectoria, el campo eléctrico es variable. Acá va a haber otro campo, E2, por lo tanto va a haber una fuerza que es Q sub 0 por E2. Pero en todo este trayecto el campo es completamente variable porque el campo pues, es función del alejamiento. Entonces, hay una situación de fuerza variable que no ocurría en el campo gravitatorio. Y encontrar el trabajo necesario para mover desde este punto a este punto la carga implica una integral de la fuerza eléctrica por el diferencial de longitud, donde el diferencial de longitud es una porción de la curva por la que yo estoy manejando esta pequeña carguita. Entonces, si yo hago esto, puedo encontrar el trabajo realizado para mover mi carga. Ahora, hacer esto sería un poco complicado. ¿Por qué sería un poco complicado? Porque como les dije, el campo eléctrico es variable con la distancia. Yo puedo hacer uso, no, esto no es tampoco imposible, es demasiado fácil eso. Pero para no integrar, yo puedo hacer uso de la cuestión matemática acá del campo, que me dice que al ser el campo eléctrico conservativo o irrotacional, la misma cosa, yo puedo encontrar el campo eléctrico escribiendo como el gradiente de una función. Y esta función es la que se define como función potencial. Matemáticamente se le da el nombre de potencial, pero como es función potencial de un campo eléctrico, recibe el nombre de potencial eléctrico. ¿Qué representa esa función? Primero que nada se le va a dar la letra B. ¿Por qué la B? Ni idea. Creo que es porque Voltio estuvo estudiando esto, ni idea. No sé si era Julio Voltio o quién era. Lo que sí que eso, después vamos a ver. Ok. Entonces, surge la primera premisa de que el campo eléctrico es igual al gradiente negativo de una función escalar que es la función potencial. Ahora, ¿de dónde viene esa función potencial? De manejar esto desde el punto de vista del trabajo. Entonces, ¿qué se hace? Tenemos una carga fuente, tenemos acá en el infinito una carga Q sub 0, ¿verdad? Que le vamos a llamar R, no sé, por ejemplo, B a esto, que sería todo este vector, ¿verdad? RB.
pero no me interesa dibujar el vector. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es traer hasta una R cercana a mi carga fuente. Voy a traer la carga. Entonces a esto le voy a llamar punto A, esto le voy a llamar punto B. RB es infinito, RA es finito y es un valor que vamos a dejar así en forma genérica. Entonces yo puedo traer por cualquier trayectoria y el trabajo va a ser el mismo. ¿Por qué el trabajo va a ser el mismo? Porque el campo eléctrico es conservativo. Entonces la fuerza eléctrica es también conservativa y no importa la trayectoria. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Que a medida que ustedes van trayendo la carga de prueba hacia la derecha, van llevando hacia la derecha, está acercando a Q, el campo eléctrico empuja a la carga de prueba que ustedes están moviendo. Entonces, para que Q se acerque hasta este punto A, yo necesito literalmente agarrar esta carga con mi mano, ¿verdad? Esta es una mano wow, y hacer yo el movimiento. Cuando yo mueva de acá hasta acá una cierta distancia, yo invertí energía para realizar ese movimiento desde acá hasta acá. Invertí energía y esa energía utilicé para hacer trabajo en contra del campo eléctrico. ¿Ok? En contra del campo eléctrico hice trabajo. Ahora, ese trabajo no importa si yo moví la carga de esta manera, linealmente, o subí, bajé, hice curvas, no importa qué trayectoria utilicé, el trabajo es el mismo. Y depende solamente de esta distancia. O sea, la diferencia de estas dos posiciones acá. Bueno, entonces, ese trabajo, ¿cómo se encuentra? El trabajo sería la integral desde A hasta B de la fuerza, solo que es el negativo de la fuerza. ¿Por qué el negativo de la fuerza? Porque yo estoy haciendo, la fuerza me empuja y yo estoy haciendo un trabajo en contra de la fuerza eléctrica. Fuerza yo le voy a poner. Entonces yo necesito hacer el trabajo en contra del campo eléctrico. Entonces esto es negativo la fuerza eléctrica. Y como esta fuerza no es constante, yo lo que tengo que hacer es sumar las pequeñas contribuciones de trabajo que hay en cada punto o cada segmento de esta trayectoria. Cada segmento de esta trayectoria tiene un diferencial L y en ese diferencial de longitud yo puedo considerar de que mi fuerza es constante. Pero cuando me muevo de un diferencial L a otro diferencial L, la fuerza cambia. Entonces lo que yo hago es escribir mi fuerza que está en función a R, escalar el diferencial de longitud y esto me da una porción del trabajo realizado. El trabajo ya es un escalar y nada, porque esto ya es un producto escalar. Si yo quiero el trabajo neto para llevar desde A hasta B, entonces lo que tendría que hacer es integrar desde A hasta B. Cada diferencial trabajo. Y tendría el trabajo neto para llevar la carga desde A hasta B. ¿Ok? Estamos hablando de Newton multiplicado metro, que es lo mismo que joules. Newton metro. Bueno, ese es el trabajo. Ahora, si yo quiero escribir esto en función al campo eléctrico, el campo eléctrico es la carga que estoy moviendo, que en este caso es mi Q de prueba, por el campo eléctrico en cada punto. ¿Ok? Entonces el trabajo queda menos integral desde A hasta B, uso 0, campo eléctrico, diferencial L. Y ahora atiendan esto. Cuando yo paso, pero un poco,
P hasta B es el negativo de la fuerza por el diferencial L. ¿Sí? Ok, bueno. Entonces lo que voy a hacer acá es esta carga, que es la carga de prueba que estoy intentando mover. Esa carga puede ser variable. Yo puedo intentar acercar un culón o 10 culones o 200 culones. Entonces, en realidad a mí no me es muy útil tener una fórmula en función a esa carga de prueba. Entonces lo que yo puedo hacer con esta carga de prueba es pasar dividiendo y tener una cantidad que es trabajo o energía por unidad de carga. Trabajo o energía, porque es lo mismo, por unidad de carga. Entonces, esta cantidad que es el trabajo o energía por unidad de carga es lo que se define matemáticamente como el potencial. ¿Ok? Normalmente se lo llama potencial, pero en realidad es una diferencia de potencial. Voy a llamarlo potencial AB para no cambiar esta notación. Ok, entonces esto es menos la integral desde A hasta B del campo eléctrico por el diferencial E. Estamos acercándonos a la fórmula que ustedes van a usar de ahora en adelante. Bueno, entonces, ahí es donde entra la parte de que el trabajo, al ser conservativo, se puede escribir como la diferencia de la energía en un punto A y en un punto B. O sea, en vez de trabajar con WAB, yo puedo trabajar con la energía potencial que hay en A y la energía potencial que hay en B. Y la diferencia de las energías me va a dar a mí el trabajo porque el trabajo es independiente de la trayectoria. ¿Por qué puedo utilizar el concepto de energía potencial? Porque el campo eléctrico también tiene la propiedad irrotacional. Entonces, al tener esa propiedad, yo puedo trabajar esto de acá como el potencial en A menos el potencial en B. Y llegamos a esta fórmula. Ahora, esta fórmula de acá es el trabajo que tiene que realizar una persona. Voy a anotar bien para que no se mareen. Trabajo por unidad de carga que debe realizar, ya sea una persona o una máquina. Voy a ponerle un agente externo para mover la carga en contra del campo eléctrico desde el punto A hasta B, o desde B hasta A, mejor dicho. Entonces, a mí, sinceramente, no me importa verlo desde ese punto de vista. Yo lo que necesito, en vez de el trabajo que yo tengo que hacer o que mi mano tiene que hacer para mover el campo, la carga a través del campo, a mí lo que realmente me interesa es la energía que está saliendo desde la carga. Porque la carga está invirtiendo energía en tratar de frenar el movimiento. Entonces, yo no necesito el trabajo que mi mano tiene que hacer para mover la carga. Yo lo que quiero es el trabajo que el campo está haciendo en contra de mi mano para frenar ese movimiento, aunque no lo consiga.
Entonces, así como yo hago un trabajo para mover en contra del campo, el campo también hace un trabajo para intentar frenarme. Y ese trabajo que el campo hace es el mismo trabajo que yo hago, solo que en el sentido contrario. Recuerden que el trabajo puede ser positivo o negativo también dependiendo del producto escalar. Entonces, lo que yo quiero es lo contrario. Yo quiero el trabajo que hace el campo eléctrico cuando se mueve una carga desde B hasta A. Entonces, este campo, este trabajo que hace el campo cuando se mueve una carga desde A hasta B es un trabajo en contra de la trayectoria. Y es el negativo del trabajo que tiene que hacer mi mano. Y ese trabajo por unidad de carga es, como les dije, el negativo de este trabajo. Entonces yo tengo dos opciones acá para cambiar eso. Puedo quitarle el signo negativo o puedo invertir los límites de integración y esto va a cambiar de signo. Normalmente, ¿qué se hace? Se mantiene el signo negativo y se invierten los signos, los límites de integración. Y ahí llegamos a esta fórmula que es la que ustedes van a usar, seguramente que van a memorizar o ya sea haciendo ejercicio o escribiendo en un papel o por su rodilla o lo que sea. Pero esta es la fórmula que tienen que saber de memoria. La diferencia de potencial entre dos puntos es igual al negativo del trabajo que hay que hacer de B hasta A para llevar una unidad de carga en contra del campo eléctrico. Esa es la definición de diferencia de potencial. La diferencia de potencial entre dos puntos es el trabajo por unidad de carga que hay que hacer para llevar una carga en contra del campo eléctrico, desde el punto B hasta el punto A en este caso. Entonces todo ese bla bla, si lo entendieron, genial, pero ahora vamos a centrarnos en utilizar esta fórmula. Entonces, para que vean, esta fórmula, primero que nada, vamos a establecer su unidad de medida. Habíamos dicho que era trabajo o diferencia de potencial dividido carga de prueba. ¿Ok? Pueden escribirlo así o pueden escribirlo así, como ustedes quieran. No nos vamos a centrar, en algunos temas vamos a centrarnos en la energía, en algunos en el trabajo y en alguna mayoría en los potenciales o diferencia de potencial. Entonces, como es energía sobre carga, esto es Joule dividido Coulomb. Y para Joule dividido Coulomb se escribió una nueva unidad de medida que es el volt o voltio en español. ¿Ok? Y esa es la unidad de medida que vamos a utilizar para el potencial. Si el potencial multiplican por Coulomb, entonces van a tener joules de energía o de trabajo. ¿Hasta acá alguna duda, gente? Bueno, ok, entonces vamos a hacer ejercicios con esto. Lo primero que vamos a hacer entonces es deducir, poner acá, vamos a deducir el potencial de una carga puntual. Vamos, potencial de una carga puntual sería, yo tengo una carguita puntual Q o Q mayúscula y yo quiero encontrar el potencial a una distancia cualquiera
por ejemplo, a esta distancia R de acá, en este punto P, o en este punto A, vamos a llamar. Entonces la idea es encontrar mi potencial en el punto A, que es lo mismo que la función de potencial evaluado en una R igual a A. Cuestiones así. Pero vamos a ser más específicos todavía, pues yo sé que a ustedes la matemática no les crea problemas. Si nosotros tenemos un sistema de coordenadas, vamos a tener entonces la posición de la carga, la posición del punto. Esto va a ser R', esto va a ser RA. Entonces yo quiero el potencial A, que es un escalar, que sería la función de potencial evaluado en RA sería, en la posición RA. Bueno, ¿cómo encuentro entonces el potencial en este punto? Tengo que imaginarme primero dos cosas. Yo sé que esta carga positiva de acá genera líneas de campo radiales hacia afuera en todas las direcciones. Eso ya aprendimos en la ley de Gauss. Ahora, si yo quiero hallar el potencial en el punto A, primero tengo que establecer una referencia. Un punto donde yo conozco el potencial. Eso sería mi referencia o mi nivel de referencia. Así como hacíamos la parte gravitatoria, ¿verdad? Ustedes conocían la energía potencial en el piso o en el suelo, que era 0 joules. A partir de ahí empezaban a medir las Y y tenían el potencial o la energía potencial en cualquier punto. Bueno, entonces, ¿cuál es el nivel de referencia para nosotros en esta parte del estudio? Vamos a tomar que este punto de acá está alejado lo suficiente de mi carga, o sea, está a una distancia prácticamente infinita. ¿Qué significa que esté a una distancia infinita? Que acá no hay campo eléctrico y si yo quiero mover esta carga, una carga puntual en este punto, quiero mover en esta región, lejos de este campo, yo no necesito hacer trabajo porque no hay ninguna fuerza que le esté frenando. Entonces, si yo pongo una carga puntual Q sub 0, puedo moverle a esta carga en toda esta región sin ningún trabajo. De tan lejos que estoy de la carga Q, no hay ningún esfuerzo o trabajo que hay que hacer en contra del campo para poder realizar el movimiento. Eso significa de que a esta distancia yo puedo considerar de que el potencial es nulo o la energía potencial también es nula. Y esto va a ser nuestra referencia en la mayoría de los casos. A una distancia infinita de la carga y de mi sistema de referencia, la energía potencial va a ser cero, entonces el potencial va a ser cero. Esa va a ser mi referencia. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es establecer cuál es el campo eléctrico en un punto cualquiera. Y voy a integrar utilizando mi fórmula, haciendo BA menos BB es igual a menos la integral desde B hasta A del campo eléctrico por el diferencial de longitud. De esta manera voy a conseguir lo que estoy buscando, que es el potencial en el punto A. Bueno, entonces, ¿cuál es el campo eléctrico? Pueden hacerlo por Gauss, pueden hacerlo por Coulomb, ¿verdad? El campo eléctrico es igual a cada veces la carga que genera el campo
dividido la distancia desde el origen al cuadrado. Voy a ponerle r cuadrado. Bueno, entonces, ahora el diferencial n depende de la trayectoria que yo elija integrar desde la carga o desde el punto A hasta el punto B. Si yo elijo una trayectoria recta, mi diferencial longitud va a ser lo mismo que un diferencial radial. Matemáticamente pueden encontrar esta demostración, está en el libro. ¿Qué es lo que significa eso? Que yo lo que hago es integrar sobre una línea radial desde la carga para llegar desde el punto A hasta el punto B. Entonces, mi diferencial N se transforma en un diferencial R. Otra cuestión es que yo considero que el campo eléctrico, que es saliente en este caso, va a ser paralelo a mi diferencial R, que también lo voy a hacer saliente de tal manera que esta cantidad este producto escalar me quede positivo. Entonces mi campo eléctrico va a estar así y mi dl, en este caso es de R, también va a ser saliente de tal manera que el producto escalar sea positivo. Eso ustedes pueden controlar, no hay problema. Si les sale negativo no importa, es porque consideraron la trayectoria y el campo eléctrico de sentido contrario. No hay drama con eso. Bueno, entonces esto queda así. K por Q, diferencial R sobre R cuadrado. Ok, atiendan lo siguiente. Vamos a reemplazar los límites de integración. ¿A qué distancia R está el punto B? El punto B está a una R igual a infinito. Entonces esto está en R igual a infinito. A está en un punto que a mí me interesa, que le voy a llamar, no sé, le puedo llamar R recursivo o le puedo llamar RA. Llamarle, en realidad es R recursiva. Siempre se mide desde la carga. No sé, le puedo poner recursiva A, por ejemplo. Aunque ya la A ya está redundante acá. Pero le voy a poner recursiva A. Bueno, KQ pueden salir de la integral. Y voy a tener diferencial R sobre R cuadrado. Ahora atiendan una cuestión. ¿Cuánto vale el potencial en el punto B? En el punto donde R es infinito. Vale 0, porque esta es mi referencia. Entonces, como este término vale 0, yo puedo despejar B sub A. Si yo tengo la referencia en otro punto, por ejemplo, el problema me dice a mí que a R igual a 12 metros el potencial es igual a 20 voltios. Entonces, esto yo voy a usar como referencia. Eso significa de que acá voy a poner 12 metros y acá voy a poner en vez de 0, 20 voltios. Entonces, este 20 voltios negativo va a pasar al otro lado sumando y ahí voy a poder despejar mi VA. Eso es en el caso de que el problema ya te dé una referencia. Si no te da una referencia, entonces vos usas la misma que estamos usando acá, la de 0 voltios en el infinito. Vamos. Ok. Entonces B sub A es esta integral y la integral de dr sobre r cuadrado es negativo 1 sobre r. Desde infinito hasta RA. Entonces BA va a ser este negativo, se va a ir con este. 1 sobre RA positivo menos 1. Esto ya es módulo nomás, gente.
menos uno sobre infinito. Eso sale al evaluar. Como uno sobre infinito es cero, entonces todo esto es menos uno sobre RA, el menos con el menos, y me queda KQ sobre el módulo RA. Entonces este es el potencial de una carga puntual. ¿Ok? Siempre recuerden nomás de que estamos hablando de que esta es la carga Q, que este es el vector RA y que este es el punto donde ustedes quieren conocer el potencial. ¿Estamos? Bien, entonces solamente hay que tener en cuenta la constante, la carga y el desplazamiento o distancia entre Q y el punto de interés. Y nada más. Ojo que esto es un feroz escalar. No hay ningún vector, no hay ningún cuadrado, no hay nada. ¿Alguna pregunta sobre esto? Esto les va a dar el potencial en un punto entonces cualquiera. Todas estas deducciones, parte de la teoría, pueden encontrarlo ustedes en el libro. Si es que no me entendieron muy bien, o pueden ver el video, o pueden ver el video del semestre pasado. A lo mejor expliqué un poquito diferente, un poquito mejor, un poquito peor. Cada uno tiene su, su forma de aprender, así que de repente el otro video les gusta más que este. Bueno, entonces teniendo el potencial de una carga puntual, yo em, puedo, por ejemplo, encontrar el potencial de una línea de carga. Imagínense que ustedes tienen una línea de carga que no hace falta que le dibuje ni línea recta ni línea circular. De A hasta B. Entonces ustedes quieren, por ejemplo, el potencial en un punto acá P. Y es la misma cosa que hacían con el campo eléctrico. Ustedes toman una porción diferencial del alambre, que es un diferencial de carga, y este diferencial de carga lo ven como si fuese una carga puntual. Y ustedes conocen el potencial de una carga puntual. Saben que depende netamente de este vector de acá, el vector de desplazamiento. Solo que este vector de desplazamiento ahora va a ser variable. Entonces ustedes pueden encontrar el diferencial de potencial que genera el alambre, ¿verdad? Haciendo K, la carga, que es diferencial Q, dividido el módulo de R. Y ya tengo exactamente la misma función que usé para que deduje de una carga puntual. Estoy usando de vuelta K por la carga puntual, que en este caso es una porción diferencial Q, dividido el alejamiento solamente su módulo. Entonces, si ahora quiero el potencial neto en este punto P, tengo que hacer la integral de todos los diferenciales de carga con su respectivo módulo de R, ya que todos tienen un módulo diferente de R, un alejamiento diferente. Entonces integraría esto desde A hasta B. Y ahí tengo entonces el potencial de una línea de carga. Y esto se puede generalizar a la superficie y al volumen. Entonces generalizando va a pasar lo mismo. Voy a tener el potencial en un punto, va a ser la integral de superficie de K diferencial Q sobre R. Y del volumen va a ser la integral de volumen, que va a ser una integral triple diferencial Q sobre R. La misma expresión, solo que acá es una integral de superficie y acá es una integral de volumen, en este caso. Entonces puedo encontrar en un punto P tomando un diferencial carga volumétrica o tomando un diferencial carga superficial. Profe, una pregunta. No Sí, tendría que ser. BP no tendría que ser de B a A, esa parte de lo que me dijo.
De B a A, ¿dónde? No, ahí abajo, abajo. Tipo No, pero B por acá o sea, Acá B y A ya no representan lo mismo que representaban acá en este gráfico. B y A representan los extremos del alambre, ¿no? Ya ah, no ya, es, perfecto. sí. Mejor le cambio de letra para no confundir con los B y A. Le puedo poner P1, P2. Pues acá lo que estoy integrando es carga, ¿está? Cuando dice esta integral, yo estaba integrando posiciones, ¿ok? Porque era diferencial L o diferencial R. Pero al hacer esto estoy sumando las pequeñas cargas puntuales con sus pequeños potenciales en este punto. De ahí saco el potencial neto en el punto P. Pero ya sabiendo cuál es el potencial de una carga puntual. Bueno, ¿alguien tiene otra pregunta? Profe, Sí. sí, tu diferencial Q va a seguir siendo lambda por diferencial L, ¿verdad? Eso, No va a cambiar. eso solamente acá. Eso es acá. Sí, En el superficial va a ser sigma diferencial S. Y en el volumétrico va a ser rho diferencial B. ¿Está bien? sí. A ver, ¿otra pregunta? Bueno, mucho texto. Vamos a hacer ejercicio ahora. Ok, vamos a ver con cuál vamos a empezar. Hay varios tipos de ejercicios, gente. Em, Prácticamente para que ustedes practiquen o busquen, ¿verdad? Tenemos los que son de cargas puntuales, que normalmente suelen mezclar tanto el potencial como el campo eléctrico. Tenemos los ejercicios ¿cómo que se llamaba? De las esferas con radios diferentes, que es carga por contacto, que es la parte que les dije que todos los otros auxiliares ya dan antes de dar potencial. Después tenemos la parte de integración directa, que es lo que les mencioné recién, que sería hallar el potencial en un punto haciendo la integral de esto, ¿verdad? Sería por integración directa. Y después tenemos también el caso donde V es dato y ustedes tienen que encontrar el campo eléctrico. Es lo contrario a hallar el campo eléctrico, que es utilizando el gradiente del potencial. Esos son los tipos de ejercicios que van a encontrar. Y también están los ejercicios de encontrar el campo eh, utilizando la integral del campo eléctrico. Entonces cuando el campo eléctrico ya es un dato. Normalmente en esta clase de ejercicio primero se aplica Gauss para encontrar E y luego se integra para encontrar B. Entonces hay varios tipos de ejercicios en este capítulo. Obviamente no vamos a poder abarcar todo hoy porque a mí me gusta dar la introducción teórica de esta parte, porque leer en el libro es muy largo y normalmente no les da mal tiempo. Entonces vamos a hacer un poquito de cada uno por lo menos ya hoy. Ok. Por ejemplo, déjenme copiar un enunciado rápidamente. Tengo un ejercitario que de potencial
tengo resuelto inclusive a mano, tengo que buscar por ahí. Yo les prometo que si es todo de potencial, yo les prometo que si ese ejercitario ustedes resuelven, van a asegurar este tema de potencial. Después les pasan en el grupo, un ejercitario que yo hice compilado de haga eso. Este ejercicio es el número 3 en ese ejercitario. Y esto corresponde al primer tipo de ejercicio, que es el de cargas puntuales. Esta clase de ejercicio le encanta a Wolf y es relacionar el campo eléctrico con el potencial. Dice, en un punto entre dos cargas eléctricas el campo eléctrico es nulo, siendo una de las cargas 16 veces la otra. Obtenga el potencial eléctrico en función de la carga menor Q y su distancia al punto X. Entonces ustedes tienen dos cargas, una es Q, la menor, y la otra es 16 veces esa carga. Le dice que en un punto entre las dos cargas eléctricas el campo eléctrico es nulo. O sea, entre estas dos cargas hay un puntito P donde el campo eléctrico es igual a cero. Dice, siendo una de las cargas 16 veces la otra. Obtenga el potencial eléctrico en función de la carga menor y su distancia al punto X. O sea, la distancia entre la carga menor y el punto es X. En función a estos dos parámetros hay que conseguir el potencial en este punto P. Eso es lo que pide el problema. Entonces, para que la X coincida con, o sea, la distancia de Q al punto coincida con la X de un sistema de coordenadas, vamos a agarrar y vamos a poner acá nuestra Y y esta carga Q va a ser el origen de coordenadas. Entonces, bueno, ok. Ok, acá no hay información de la distancia entre las dos cargas, así que vamos a ponerle un, una letra. Ok, esto es X y a esto le vamos a poner D. Ok. Me imagino que esa D tiene que desaparecer en algún momento. Esto es X y esto es D. Ok. Bueno, me dicen que el campo eléctrico en este punto es nulo. Eso significa que en el punto P yo tengo, como esta carga es positiva, tengo un campo eléctrico saliente. Es el campo de esta carga Q chica. Y en este punto también tengo el campo eléctrico que genera esta carga más grande, que va a ser hacia la derecha también saliente a la carga porque es positiva. E de la carga más grande, vamos a llamarle Q mayúscula a esta carga. ¿Ok? Entonces hay un punto entre estos dos donde el campo eléctrico es nulo. Eso significa que en P, que yo no conozco, yo sé que el campo eléctrico de Q minúscula más el campo eléctrico de Q mayúscula se anulan entre sí. El de Q minúscula va a ser igual a K por Q minúscula dividido esta distancia que el problema le llama X al cuadrado. Y esto va a mirar hacia la derecha, ¿verdad? O sea que va a ser inversor positivo. El otro campo va a ser K por Q mayúscula dividido esta distancia al cuadrado. ¿Ok?
Esta distancia es d menos x. Recuerden que a mí solamente me importa la distancia de la carga hasta el punto cuando hago fuerza o campo eléctrico. Y esto es d menos x. Este campo mira hacia la izquierda, así que es menos i. Y esto es igual a 0 vector o 0i. Entonces, trabajando vectorialmente, yo voy a tener k por q sobre x cuadrado menos cuadrado igual a 0. Ahora ya es escalar ya. Ya que es todo en la misma dirección. Yo puedo simplificarla acá. Esta q es 16 veces q minúscula según el enunciado, así que la q minúscula también se puede simplificar. Y voy a tener 1 sobre x cuadrado menos 16 sobre d menos x al cuadrado. Entonces acá x cuadrado, d menos x cuadrado, d menos x al cuadrado y menos 16 x cuadrado. Creo que va a quedar así. Lo de abajo no importa y voy a tener menos 17x cuadrado igual a menos d. Profe, Sí, recién me perdí en algún momento, pero no era d menos x todo eso al cuadrado. tenés razón. No, yo lo que me perdí. Sí, yo lo que me iba a f acá. Cuadrado. Gracias. Ahora sí. Entonces vamos a tener d menos x al cuadrado menos 16x cuadrado. Bueno, entonces d cuadrado menos 2 de x más x cuadrado menos 16x cuadrado. Y ahí vamos a encontrar el punto donde está nuestro potencial igual a 0. Esto va a quedar 15 negativo, voy a pasar al otro lado para que quede positivo. Esto va a pasar al otro lado positivo. Y esto también. Va a pasar al otro lado negativo. Y acá tendríamos que despejar la x, ¿verdad? Bueno, esta x va a ser menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4a por c. 4 por 15, 60. 60 negativo sería. D cuadrado. O sea que va a quedar positivo. Y 2a. 30. 1, 2. Entonces x1 sale. Esto es 8D, ¿verdad? 8D menos 2D me va a dar 6D dividido 30. Y la otra x va a salir negativa, no va a tener sentido. Menos 2D menos 8D es menos 10D. Entonces este descartamos porque no puede ser negativo. Aunque no lo puede ser porque en este caso nuestra x era una posición. O sea, era una distancia, no era una posición. Podría ser, pero
Vamos a analizar después qué pasa con este valor negativo. Y 6 dividido 30, ¿por cuánto es? 2/15. Un No, quinto sale, profe. Un quinto u- es. un quinto de. Ok, esta es una respuesta. Vamos a analizar la otra respuesta también porque no quiero que quede así nomás. Un tercio de negativo. No, no me gustan esos misterios, no se puede porque no se puede y no explicamos por qué. Entonces, imagínense que ustedes tienen una carga acá positiva y la otra positiva. En un punto entre los dos va a haber un campo saliente al primero, voy a llamarle Q1, y va a haber un campo saliente al segundo, E2. Entonces puede haber un punto entre los dos donde el campo sume cero. ¿Ok? Pero si estudio en un punto que está acá, negativo, ¿verdad? El X negativo como me acaba de salir en este. Acá va a haber un campo generado por Q1 y va a ser saliente porque la carga es positiva. Y el campo generado por Q2 también va a ser saliente porque la carga es positiva. Entonces, el X negativo no puede haber un punto donde los campos se anulan, porque los dos tienen el mismo sentido. Entonces los vectores de campo eléctrico van a ser saliente a este y saliente a este. No pueden anularse porque tienen el mismo sentido. Por eso yo descarto esta respuesta. No porque X tiene que ser positivo, no es como el tiempo que sí o sí tiene que ser positivo. X al ser una posición puede ser negativo también. Ok, entonces me está indicando que en un punto por acá los campos suman cero. Pero eso es porque los módulos suman cero. Vectorialmente no pueden sumar cero porque tienen el mismo sentido. Estamos, por eso descarto ese punto. Ok, un quinto D entonces. Genial. Entonces yo ya tengo ahora, voy a volver a dibujar el sistema. Y, X. Acá está Q, acá está 16Q, acá está mi punto P. Habíamos encontrado que X era igual a un quinto D. ¿Cuánto vale esto entonces? Si desde Q hasta 16Q hay D, y acá hay un quinto D, acá hay 4 quintos D. Tiene sentido, ¿verdad? Porque acá hay D. Entonces, un quinto D más 4 quintos D, y en este punto, entonces, el potencial, el campo eléctrico, mejor dicho, es nulo. Ahora yo tengo que encontrar el potencial en el punto P, que sería mi función de potencial en X igual a un quinto D. Ahora tienen que saber lo siguiente. Cuando hay dos cargas, Q1 y Q2, y ustedes quieren el potencial en un punto P, aplican el principio de superposición. Esto está a un desplazamiento 1 y esto está a un desplazamiento 2. Entonces el potencial en P es igual al potencial que genera la carga 1 más el potencial que genera la carga 2. Funciones escalares que se suman punto a punto nomás. Entonces esto es KQ1 sobre R1 módulo a la 1 más KQ2 R2 a la 1 también, módulo. Y así de simple es. Y tienen el potencial en este punto. Por eso a veces es mejor trabajar con potencial que con campo eléctrico, porque la suma es más fácil porque es una suma escalar. Y la expresión es más fácil porque no tiene el cuadrado abajo y no tiene el versor direccional. Bueno, entonces vamos a
un quinto de, vamos a llamarle entonces a este potencial 1. V1 es igual a K veces la carga dividido el alejamiento a la 1. Un quinto de. Listo. Nada más. Después, mismo punto P, 16Q. La distancia de la carga al punto es 4 quintos de. Entonces ahora le voy a llamar V2. V2 es K por la carga dividido el alejamiento a la 1. 4 quintos de. Si quiero, entonces, Vp tengo que sumar V1 más V2. Es una suma escalar, entonces tengo KQ 5KQ sobre D. Y el otro va a ser 16 se va con 4. 5 por 4, 20 sería. 20 KQ sobre D. Entonces el potencial en el punto P en total es 25 K por Q sobre D. Todavía no puedo finalizar el problema porque el problema me pedía en función de la carga menor Q y su distancia al punto X. Ok, entonces lo único que falta acá sería reemplazar, ¿verdad? 25 K por Q, ya tengo la carga menor, solo que está en función a D. Yo tenía que X era un quinto D, entonces D es igual a 5X. Y eso voy a reemplazar acá. Entonces, listo. Ahí está. Campo, o mejor dicho, función escalar llamada potencial está en función a la carga y a la distancia desde la primera carga hasta el punto, donde el campo eléctrico es nulo. ¿Alguna pregunta sobre este tema? Así suelen ser los temas de que mezclan campo eléctrico con potencial. Una o dos cargas puntuales y se suele trabajar en el eje X o en el eje Y, dependiendo de dónde estén colocadas las cargas. Pero normalmente están alineados. Bueno, ¿qué tal estamos de tiempo? Tenemos ya un poco de tiempo. ¿Alguna consulta entonces hasta acá? La verdad que sale 125 de... 125, ¿por qué? Ah, no, 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 perdón, me equivoqué. De lo que hay que reemplazar, no X. Exactamente. Sí, en función a X pues hay que dejar. Entonces el 5 en realidad está en el numerador. Sí. Bueno, otra consulta, gente. Pasamos al siguiente. Después tenemos la cuestión de las cargas por contacto. Entonces, si yo no le hablaba de potencial, no le podía hablar de lo que sucede con los conductores. Los conductores son siempre superficies equipotenciales. Esto también deberían haber dado en su clase de teoría, ¿verdad? No debería estar dando yo.
Pero los conductores son superficies equipotenciales. ¿Qué significa eso? Que en todo el volumen y en toda la superficie del conductor, vamos a llamarle conductor 1, conductor 2, tiene que haber siempre el mismo potencial. Eso significa que cuando yo toco dos conductores entre sí, el potencial tiene que ser el mismo en todo el conductor 1 y todo el conductor 2. ¿Estamos? Entonces, cuando hay un contacto, no importa qué tan pequeño sea el contacto, automáticamente el potencial en todo el conductor 1 es igual al potencial en todo el conductor 2. Eso es una característica de los conductores. ¿Estamos? Entonces, no importa la forma inclusive, por eso no les dibujé esfera acá, pero los potenciales se igualan. Otra cuestión que deberían saber antes de hacer esta clase de ejercicio es cuál lo que es el potencial de una esfera con carga. Entonces, el potencial de una esfera con carga, voy a dibujar acá una esferita, pum. Esta esfera de acá tiene un cierto radio, vamos a llamarle R mayúscula al radio de la esfera. Entonces vamos a suponer que ustedes quieren encontrar el potencial en un punto de su superficie. En una R genérica igual a R. Ustedes pueden encontrar el campo eléctrico que genera esta esfera en un punto cualquiera R. Utilizando la ley de Gauss van a sacar de que esto es K por la carga neta de la esfera dividido R al cuadrado. Lo mismo que el de una carga puntual, donde R es esta distancia. O sea, el campo eléctrico fuera de una esfera, independientemente de si es una esfera aislante o una esfera conductora, siempre que ustedes salgan de la esfera, el campo eléctrico va a tener esta forma. K por Q sobre R al cuadrado. La Q neta es la que se puede calcular haciendo la integral y bla bla bla. Pero vamos a suponer que nosotros conocemos ya esa Q neta. Ya es un dato para nosotros. Si ustedes tienen la Q como un valor numérico, siempre va a cumplirse esto de que el campo eléctrico en un punto cualquiera, fuera de la esfera, está por el campo dividido el alejamiento al centro al cuadrado, ¿ok? Siempre el alejamiento del centro al punto de interés. Entonces, si ustedes quieren, por ejemplo, encontrar en este punto R igual a R mayúscula, el potencial V en la superficie menos V en el infinito es igual a menos la integral desde el infinito hasta el punto R del campo eléctrico por el diferencial R. ¿Qué estoy haciendo? Estoy trayendo una carga imaginaria, ¿verdad? Desde R igual a infinito, le estoy trayendo por una trayectoria cualquiera hasta este punto de acá. Entonces el potencial en este punto menos el potencial en este punto, que es 0, menos el potencial en el infinito, es menos la integral de infinito hasta el punto del campo eléctrico por diferencial R. En pocas palabras, estoy aplicando la misma fórmula. VA menos VB es igual a menos integral de B hasta A, campo eléctrico, diferencial longitud y listo. Eso es lo que estoy aplicando acá. ¿Qué va a pasar? Esto es 0. A esto le voy a llamar B nomás, para simplificar. Y voy a tener acá menos KQ de R sobre R cuadrado. Menos 1 sobre R desde infinito hasta R. KQ sobre R.
y este es el potencial en un punto de la superficie. Fíjense que si yo integraba hasta R minúscula hasta un punto dado, por ejemplo acá, hasta este punto de acá, yo lo único que iba a cambiar en esta integral es que iba a ser desde menos infinito hasta R genérico. Y me iba a quedar kq sobre R minúscula. Entonces, ¿cuál es la conclusión a esto que le estoy diciendo acá? Potencial de una esfera a una distancia R del centro de la esfera va a ser siempre K por Q sobre el módulo de R, la distancia al centro. Como yo quiero acá el potencial en la superficie de la esfera, va a ser KQ sobre R, que es la distancia del centro de la superficie, o sea, el radio de la esfera. ¿Estamos? Entonces, este es potencial en la superficie. Suponiendo ahora sí que ustedes saben que dos conductores en contacto tienen el mismo potencial en su superficie y que el potencial en una superficie es KQR, ahora sí ustedes pueden tener el concepto de el contacto de dos esferas. Antes de esto, a mí no me parece correcto dar ese contacto de las esferas. Entonces, si ahora yo tengo una esfera de radio R1, o radio A mejor dicho, que tiene una carga Q1, y tengo otra esfera de radio B que tiene otra carga Q2, antes del contacto cada uno tiene su carga porque yo elegí darle esa cantidad de carga a cada esfera. En el momento que ellos dos se tocan, dos esferas se pueden tocar en un punto nomás, punto de tangencia. En el momento que ellos dos se tocan, ahí sucede rápidamente una igualdad de potenciales. Potencial 1 es igual a potencial 2. Para que se igualen los potenciales, la carga tiene que redistribuirse en la superficie de ambos. ¿Qué resulta de esa distribución de carga? La distribución de carga es tal que los potenciales se igualan en el contacto. Esto es una propiedad natural de los conductores. Entonces, el potencial en este punto P de contacto es K por la carga 1 dividido el radio, porque esa es la distancia al centro, de la primera esfera. Y el potencial en el punto de contacto por la carga 2 es K U2 dividido la distancia desde el centro de la esfera 2 hasta el punto de contacto, que es B. Ahora, esta igualdad solo se va a dar cuando la carga de Q1 y Q2 se redistribuyan. O sea, en la esfera 1 va a quedar una carga Q1' y en la esfera 2 una carga Q2'. Con esas nuevas cargas es que los potenciales van a poder igualarse. Entonces esto es prima y esto es prima. Ahora mismo el potencial en un punto sin contacto, en un punto acá y en un punto acá no son lo mismo. Porque antes del contacto las cargas son diferentes, entonces estos potenciales, que es KQ1 sobre A y KQ2 sobre B, no deberían ser iguales porque no, ni A ni B son iguales, ni Q1 ni Q2 son iguales. Pero después de tocarse la carga se redistribuye de tal manera que toda la superficie esférica de ambos tenga el mismo potencial. Entonces ahí es donde se pueden igualar los potenciales, pero eso ya ocurre con las nuevas cargas. ¿Qué ocurre después? Se separan
y cada uno tiene una distribución de carga diferente. Acá hay una Q1' y acá hay una Q2'. Esto sigue teniendo un radio A, esto sigue teniendo un radio B. Entonces, ¿cuáles son las ecuaciones para poder encontrar esas cargas antes y después del contacto? Primero que nada, por ser en rojo, primero que nada, antes del contacto, había una carga neta. Carga neta de todo el sistema era la carga que hay en el primero más la carga que hay en el segundo. Esa es la carga neta. Eso incluye el signo, gente. Si es que acá había más 20 nanoculones y acá había menos 10, entonces la carga neta es 20 menos 10 igual a 10 positivo. Si ambos son positivos, entonces se suman y hay 30. Pero esa cantidad de carga neta se tiene que conservar. Entonces esto se tiene que conservar. Voy a apuntar mi flecha a la carga neta para que se entienda mejor. Se tiene que conservar. Entonces, acá nosotros tenemos que la primera relación, gracias a la igualdad de potenciales, tenemos que esto se puede eliminar y que Q1 después del contacto es igual a A sobre B por Q2 después del contacto. Esta es una relación. Y una vez que alejamos, yo no sé todavía cuánto vale Q1 y Q2, pero yo sé que la suma de Q1 más Q2' no tuvo por qué haber cambiado respecto a la carga neta. Esta carga neta y esta carga neta son la misma. Por más que se hayan redistribuido, ningún electrón se perdió, ni desapareció, ni apareció de la nada. Entonces, esta Q neta se conserva. De ahí entonces yo tengo dos ecuaciones para esta situación. La primera surge de igualar la carga neta. Q1 más Q2 antes del contacto es igual a Q1 más Q2 después del contacto. Primera ecuación. Y segunda ecuación, carga 1 después del contacto es igual a la relación de los radios por la carga 2 después del contacto. Tenemos dos ecuaciones con, eh, con 6 variables, ¿verdad? Q1, Q2, Q1', Q2', A y B. Entonces, si ustedes quieren poder resolver esto, tienen que tener 4 datos acá. Normalmente son las cargas antes del contacto y la relación de los radios. Así pueden despejar Q1' y Q2'. ¿Alguna pregunta de esto? Genial. Bueno, ok, entonces esto están capacitados recién a saber ahora por la cuestión de que ya conocen el potencial de una esfera, que es la misma de una carga puntual. Ya saben que en contacto los conductores son equipotenciales, entonces puede ocurrir esto. Ahora, fíjense que esto está dado para conductores, ¿ok? Si las esferas son aislantes y se tocan, la carga no va a cambiar en ninguna de las dos, porque son aislantes, pues, no puede haber intercambio de carga. Entonces, imagínense que este es un aislante 1 y este es un aislante 2. Antes del contacto tienen Q1 y Q2 neto, no sé, 3 nanoculones y 5 nanoculones. Antes del contacto. Después del contacto va a pasar lo mismo. No se van a igualar los potenciales porque no va a haber una redistribución de carga. Entonces, antes del contacto y después del contacto va a ocurrir lo mismo y la carga se va a conservar en ambos de la misma manera.
¿Ok? Esto es lo que sucede con los aislantes. Bueno. Creo que eso es todo respecto a la teoría de esta parte. Vamos a hacer un ejercicio y vamos a ver esto que está acá. Ok. Entonces, conductores en contacto. Tenemos que carga 1 más carga 2 es igual a carga 1' más carga 2'. Y tenemos que carga 1' es igual a A sobre B, carga 2'. Genial. Vamos a traer algún ejercicio clásico de esta parte. ¿Dónde está? Ejercitario 3. Ejercitario. Espérenme que encuentre mi ejercicio. ¿Dónde está? Acá está. Se ve ahí, ¿verdad? Se, Sí, profe. decime, se cortó mientras que yo explicaba. Creo que no. Pero porque yo escuché un ruido como que me reconecté. Tipo cuando se va el internet. No se cortó la transmisión en ningún momento, ¿verdad? No, a mí nomás se me desconectó y me abrí y después volví. No sé si Ah, ya. eso fue. Ah, hizo el mismo ruido que como que yo me haya abierto. Bueno, clásico ejercicio de este tema de contacto. Dice tres esferas conductoras MNN de radios respectivos MNN minúscula descargadas, están en contacto y sus centros alineados con la esfera L muy alejada, que tiene una carga eléctrica de 7 nanoculones. Dice. Se le acerca L a M sin tocarla. Luego se separan M, N y Ñ entre sí y se aleja L, quedando Ñ con carga de 90 picoculones. Luego se pone en contacto M con N y luego N con Ñ. Calculen la carga final en cada una de las cuatro esferas y sus correspondientes densidades de carga. Tema año anterior y esto salió N veces ya. Entonces, primero que pasa, M, N y Ñ están todos sin carga. Todos están descargados. ¿Qué es lo que sucede? Que se le acerca a L. L está muy lejos primero, que sí tiene una carga positiva, y él está muy lejos. Después lo que pasa es que yo agarro la L y voy acercando a M. A medida que yo le acerco, lo que sucede es que estas cargas positivas generan un campo eléctrico y ese campo eléctrico hace que cierta cantidad de electrones
se alineen en esta parte de M. ¿Por qué? Porque son atraídos por esta carga positiva por medio del campo eléctrico que genera la esfera L. Entonces hay acá una carga inducida. Por aproximación, una inducción por aproximación. Si todo esto era neutro, si todo este sistema de tres esferas era neutro, ¿de dónde vinieron los negativos? Los negativos vinieron de átomos de estos conductores que estaban en equilibrio, que estaban con carga neutra. Al estar el átomo así, al acercarse la L, estos electrones se desprenden, los de los últimos orbitales, ¿verdad? Los de de nivel energético, se desprenden y van a acumularse en esta zona de acá. Entonces, estos positivos o estos huecos que dejan los negativos, esos huecos son considerados como carga positiva. Y esos huecos se alejan lo más posible de el negativo de acá. ¿Por qué esos huecos se alejan? Son considerados carga positiva y esas cargas positivas son repelidas por los positivos de la esfera L. Entonces, si acá vienen 5 electrones, esos 5 correspondientes huecos o 5 correspondientes cargas positivas van a venir a acumularse acá, en el extremo más alejado posible de estos negativos. Como esto le está repeliendo a esto que está acá. Entonces van a tratar de alejarse lo más posible. Y ese alejamiento van a hacer que se acumulen acá en N, mejor dicho. Entonces acá tienen una carga negativa inducida por este positivo y sus correspondientes positivos vienen a acumularse acá, en el otro extremo, lo más alejado posible. Eso es lo que sucede físicamente. Entonces, si es que yo ahora alejo de vuelta o sea, perdón, ahora yo separo M, N y N, toda esta carga positiva de acá va a quedar redistribuida en esta esfera y toda esta carga negativa de acá va a quedar en esta esfera. Entonces acá va a quedar con un montón de carga negativa y acá va a quedar los correspondientes positivos de esta esfera M. Entonces si acá hay una cierta carga, esa misma carga va a estar acá pero en forma positiva. ¿Por qué? Porque este conjunto de tres esferas era neutra, se indujo carga negativa, entonces los positivos de este negativo se vinieron a este extremo derecho. Al separar, entonces yo tengo que acá estos son los que se aparean con estos negativos acá. Entonces, conceptualmente, uno tiene que saber que la carga acá en N tiene que ser la misma que la carga acá en M. Y también tiene que saber que la carga en N sigue siendo cero. ¿Ok? Entonces yo separo y ocurre esto. Luego, ¿qué va a pasar? Que yo voy a agarrar esto todo en presencia a la L. Yo voy a agarrarle a la L y voy a alejarle de vuelta para que deje de hinchar las pelotas. Ese es el procedimiento que se describe en el enunciado. Después pueden leer mejor si quieren. Al hacer eso, entonces, la carga ñ o la ñ queda con una carga de 90 picoculones. Vamos. Entonces yo sé que esta carga ñ es 90 picoculones. ¿Ven? Positivo, como era de esperarse. Entonces, conceptualmente yo sé que la carga M es la misma en magnitud que la carga ñ, solo que tiene signo negativo. Entonces va a ser 90
negativo picoculones. ¿Qué se hace ahora? Ahora dice, se ponen en contacto M con N, luego N con Ñ. Y ahí hay que calcular la carga final de las cuatro esferas y sus correspondientes densidades de carga. Entonces, primero se hace el contacto de M con N. Al hacer el contacto de M con N, la carga antes del contacto, espérenme un rato. La carga antes del contacto va a ser la carga en M y en N, con N mejor dicho, después del contacto. Entonces carga antes, carga después se conserva. Y otra cuestión es que la carga después del contacto va a estar en la relación de los radios. M sobre N, QN. ¿Ok? Es lo que ya había explicado en la diapositiva anterior. Bueno, y acá podemos hallar porque yo tengo la carga M antes del contacto. Entonces 90 negativo picoculones. La carga N antes del contacto es 0. Y la razón entre los radios yo tengo M sobre N, me da acá los datos. M sobre N es 27 sobre 17. No importa que esté en metro o centímetro. Entonces esto es 27 sobre 17. Ok. Entonces como les dije hace rato, les va a dar las cargas iniciales y la relación entre los radios. Entonces quedan dos incógnitas. Ok, voy a resolver esto. Qm' más Qn' es igual a menos 90 picoculones. La Qm' puedo reemplazar por 27 sobre 17 Qn'. Puedo sacar factor común, pasar dividiendo y tengo menos 90 picoculones dividido 27 sobre 17 más 1, que es el factor común acá. ¿Cuánto sale esto? En picoculones también va a salir. 34,77. En 4,77. Y de ahí ya pueden sacar la Qm', que va a ser 90 menos esto, ¿verdad? O sea, 90 menos 34,77. 55,23. Bueno, ¿Pico o micro? pico, pico. Ah, Ok. Después hay un contacto entre N y Ñ. Atiendo también porque Ñ tiene más 90. Y N se quedó con menos 34. Entonces ahora viene un contacto N con Ñ. Entonces, la carga que tiene N es Qn'. Y la carga que tiene Ñ es Qn. Después del contacto va a cambiar la Qn'. Ya no va a tener este valor de acá. Va a tener un nuevo valor. Así que le voy a llamar Qn segunda. Porque cambió por segunda vez. Y Qn va a cambiar por primera vez. Entonces le voy a llamar prima.
¿ok? Que no se marea eso. Esto es antes del contacto y esto es después del contacto. Y también sé que después del contacto, Qn, Q, voy a usar a ver un poco, Qn segunda es igual a el radio n sobre el radio ñ por la Q en ñ después del contacto, que es prima porque es la primera vez que cambia. Bueno, entonces atiendan esto. Qn' antes del contacto es menos 34,77 pico. Y Qn antes del contacto es 90 pico positivo. Entonces van a restar acá. ¿Ok? 90 pico positivo con 34,77 pico. Esa es la carga neta. Qn después de su segundo contacto, Qn después de su primer contacto. Y acá, Qn después de su segundo contacto es n sobre ñ. La relación es 17 sobre 7. Ahí está. Esta es la relación. Entonces, si resuelvo las dos ecuaciones, voy a tener que... ¿cuánto es 90 menos 34,77? Es el mismo número que salió acá, ¿verdad? 55,23. Sí, pero positivo. 55,23 es igual a este que voy a reemplazar acá. Más Qn'. Entonces, Qn después del contacto es 55,23 dividido 17 sobre 7 más 1. ¿Cuánto sale esto? 16,11. 16,11 picoculones. Entonces, ¿cuánto sale Qn después del segundo contacto? 39,12. Perfecto. Entonces ya tenemos ya cómo quedaron todas las cargas. M quedó con menos 55, Ñ quedó con 16 y N segunda, que se tocó dos veces, luego quedó con 39,12. Si ustedes hacen la sumatoria de las Q finales, tiene que ser cero. ¿Por qué? Porque el sistema era neutro al principio. Y todas las cargas de ustedes con las que estuvimos trabajando fueron cargas inducidas. Pero la carga del sistema se tiene que conservar que era neutra desde el principio. Entonces, si yo sumo Q en M después del contacto, Q en N después de sus dos contactos y Q en Ñ después de su único contacto, tiene que dar cero. Y esto es menos 55,23 más Qn segunda, que es 39,12, más Qn prima, que es 16,11. Y esto da cero. Esto es una verificación nomás. El problema ahora les pide que ustedes encuentren la carga final en todas las esferas, en las cuatro esferas, o sea, incluyéndole a L, y las densidades de carga. Ok, entonces, acá es donde ustedes ponen Q finales. M se quedó con una carga final de menos 55,23 por 10 a la menos 12 porque es pico culones. N se quedó con una carga final de positivo 39,12 por 10 a la menos 12 culones.
Ñ se quedó con una carga final de positivo 16,11 por 10 a la menos 12 culones. Y L tenía 7 nanopico, no sé qué era. 7 nanoculones de esos. 7 nanoculones, a él nadie le afectó su carga. Entonces 7 por 10 a la menos 9 culones. Estas son las Q finales. Luego me pide las densidades de carga para todas las cargas. Y acá es donde a ustedes no se les va a decir si es densidad volumétrica o densidad superficial. No se les va a decir porque ustedes tienen que tener el concepto de que son esferas conductoras. ¿Ok? 3 esferas conductoras, dice. Entonces ustedes tienen que tener el concepto de que en los conductores la carga se distribuye superficialmente. Entonces hacer esto es un error garrafal que no se les va a perdonar, porque es un error de concepto. Tienen que saber que es densidad superficial, porque es un conductor. Entonces tienen sigma m, tienen sigma n, sigma ñ y sigma L. Siempre carga sobre superficie. Qm sobre superficie m, Qn sobre superficie n, Qñ sobre superficie ñ y Ql sobre superficie L. Entonces esto sería menos 55,23 por 10 a la menos 12 dividido, la superficie m va a ser 4pi por radio al cuadrado. El radio de m era 27 centímetros. O 0,27. Voy a mejor hacer 0,27. ¿Cuánto sale esto? Puedes decirme en mili, micro o nano o pico, pero no me vayas a decir en 10 a la menos 5, en 10 a la menos 7, en 10 a la menos 4 y eso. 0,16 pico culón. O sea, pico, ¿qué sería? Esto sería culón sobre superficie, pico culón por metro cuadrado. ¿Está bien? Con signo negativo, gente. Después este de abajo sería positivo 39,12 por 10 a la menos 12 sobre 4pi y este era 0,17. ¿Cuánto sale esto? Pero un rato, el de arriba está mal porque no le puse 27 al cuadrado. Bueno, Sería menos 0,6 pico culón metro cuadrado. ahora este es Perdón, al revés sería 60 pico culón. 60. Sí. Ok. Diez coma setenta y siete pico. Espera. Este sería más. 107,72. Eso está en
pico Coulomb metro cuadrado. Este va a ser 16,11 por 10 a la menos 12 dividido en 4pi 0,07 al cuadrado. Porque era 7 centímetros. Doscientos sesenta y uno coma sesenta y tres pico Coulomb metro cuadrado. 5 coulombs sobre metro cuadrado. Y la esfera L tiene 6 centímetros de radio. Este probablemente te salga en nano coulomb por metro cuadrado. A las 6 era mega. A las 6 positivo, mega. No, elevado a la menos 6. No me acuerdo. Nano, micro. Micro, ¿verdad? Sí, 0,15 micro. micro coulomb por metro cuadrado. Ya está, esas son todas las densidades. Ahí muere el ejercicio, eso es todo lo que te pedía. A ver un poco qué hora es. Sí, 12:40 ya. Bueno, ¿alguien tiene alguna consulta? O dejamos acá. Creo que podemos dejar acá. Yo después les paso el video y el PDF y les voy a pasar también ese ejercitario que les dije. Que yo ya tengo todas las respuestas para que practiquen la parte potencial. Hay ejercicios que no van a poder hacer todavía seguramente o que van a intentar y no les va a salir. Eso es porque realmente la clase que viene vamos a tener otra clase de potencial, así que eh, ahí vamos a ver los demás temas, ¿verdad? Los de integración y los de Gauss y eso. Pero por lo menos la parte puntual con esto ya cubrimos todo. Continuaremos nuestra próxima clase, gente. Dale, nos vamos. Gracias, profe. Dale, nos vemos, gente.